Hablaremos en los siguientes minutos de poetas románticos, en concreto de la segunda generación de poetas románticos. Ya tuvimos un primer programa el curso pasado en el que hablamos de la primera generación. Hoy hablaremos de Shelley, de Keats y de Byron con el profesor Didac Llorens. Bienvenido. Hola, Isabel. El profesor Didac Llorens lo es de nuestra universidad, en el Departamento de Filología Inglesa. Con él vamos a hablar de estos poetas que yo no sé si se diferencian o no de los poetas de la primera generación. Me refiero a Blake, a Wordsworth y a Coleridge, de los que ya hablamos en el anterior programa. Sí, bueno, es un poco difícil la agrupación y de hecho el término romanticismo o la designación de todos estos poetas como románticos es posterior al periodo en el que vivieron, ¿no? Hay muchas diferencias entre ellos, pero esta segunda generación, Shelley, Keats y Byron, comparten con Blake, con Wordsworth y Coleridge un nuevo modo de expresión poética basada en la imaginación, en el individualismo y un cambio muy importante respecto a la poesía anterior, que era una poesía muy constreñida, ¿no? Con unas reglas muy ceñidas, una poesía basada en el decoro, y ahora tenemos una poesía más libre y en el que el poeta es un creador, ¿no? Y un revolucionario. Estos serían los puntos que unen a lo que llamamos aquí la primera generación con la segunda generación, este individualismo, esta idea quizá de mayor libertad también a la hora de escribir, pero también es verdad que estas dos generaciones se diferencian por aspectos también destacados. Por ejemplo, podemos decir que tanto Shelley como Keats como Byron tienen una serie de aspectos ideológicos que no estaban en la primera generación. Son mucho más radicales durante toda su vida, porque bien es verdad que los primeros también tuvieron unos comienzos mucho más radicales, pero quizá porque también su vida fue más larga, llegaron a una etapa más conservadora. Estamos hablando, en todo caso, de tres poetas en el que Lord Byron, el mayor en morir, tenía 36 años. Sí. Los demás giraban en torno a los 25 años, en el caso de Keats, o los 30 en el caso de Shelley. Es decir, eran hombres jovencísimos que casi, parece mentira, todo lo que hicieron a lo largo de su vida con tan pocos años. Sí, ya hablamos de que el inicio del romanticismo está muy asociado a las revoluciones, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Blake, Wordsworth y Coleridge estuvieron muy influidos por los ideales revolucionarios. Después, Byron, Shelley y Keats un poco achacaron a sus predecesores que se volvieran más conservadores con el tiempo. Claro, después de los primeros años de la Revolución Francesa vinieron los años del terror y tanto Wordsworth como Coleridge se descolgaron un poco de la influencia revolucionaria. Pero es verdad, como dices, que los poetas de la segunda generación fueron muy virulentos en la defensa de esos ideales y, como decía, achacaron a sus predecesores que se volvieran conservadores, ¿no? Sobre todo dos. En el caso de Byron y de Shelley eran muchísimo más políticos, podemos decir, que en el caso de Keats, que quizás se ocupaba más de lo que era esencia en la poesía. Se ocupó más de su poesía y de la esencia de la poesía que él quería hacer. Sí, también es cierto que Keats, de los tres, era el de origen más humilde, pero también fue un poeta muy preocupado por la injusticia social y por las desigualdades. Y por eso fue muy criticado por sus amistades con políticos progresistas, incluso desde la prensa o desde la crítica literaria se le criticó muchísimo y se acuñó el término Cockney School para referirse a Keats, también a Leigh Hunt de una manera muy despectiva, para referirse a poetas que por ser de una clase social inferior no podían cultivar la poesía de la misma manera. En todo caso, podemos decir que hay tres rasgos que sí están ahí. Uno sería, que son mucho más radicales, Sí. Otro sería el ateísmo y otro sería esta preocupación por las clases humildes. Sí, eso lo vemos en la poesía de los tres de una manera muy evidente. Por ejemplo, el tema del ateísmo en el caso de Shelley, que en su época universitaria escribió un panfleto que abogaba por el ateísmo, se llama La necesidad del ateísmo, y por esa razón fue expulsado de Oxford y fue un
un texto que le persiguió toda la vida, ¿no? Podemos empezar precisamente por Percy Shelley. Él sí pertenecía a una familia distinguida, se educó en Eton y en Oxford, y bueno, él vivió gracias a las pensiones y a las herencias de sus familiares, que no eran pocos. Con muy poca edad, porque estamos hablando de cuando escribe La necesidad del ateísmo, él tiene solo 19 años, es decir, es un hombre muy joven. A él le ponen en la tesitura de que le expulsan. Sí. Como su padre es muy influyente, puede conseguir, si él se retracta de lo que ha escrito, volver otra vez. Sin embargo, él no se retracta, y esto hace que hasta el fin de sus días, que no son muchos como hemos dicho, pues prácticamente viva separado de su padre y enfadado y en contra de él, y muera así además. Sí, no solamente no se retracta, sino que fue toda su vida un espíritu libre, ¿no? En muchos aspectos, su vida sentimental, su práctica poética, digamos, y nunca se aparta de los ideales revolucionarios. Lo vemos muy claro en poemas, por ejemplo, como Oda al viento del oeste, que se ha interpretado como una alegoría de la transformación y del cambio social, y lo vemos tanto en su obra como en su vida, ¿no? Su vida, que también eso es curioso, y en el caso de los tres, y es un aspecto que hay que comentar, porque tienen una vida verdaderamente en el aspecto amoroso grandísima, tienen muchísimos amores. Es verdad que en ese momento pues la gente moría muy joven y se les mueren además muchos amores por los que sienten gran tristeza, pero tienen enseguida otros amores, una vida verdaderamente curiosa que iremos viendo en todos los casos. En el caso de Shelley también le ocurre lo mismo, aunque él luego se casa y tiene además un matrimonio, digamos, curioso, porque los dos escriben. El caso de Mary Shelley, que también fue una mujer marcada por tragedias familiares, son poetas los tres que murieron muy jóvenes. Keats, por ejemplo, murió con 20 y pocos años. Byron es el que murió más mayor, pero aún así con 36 años. Y Shelley, además, murió ahogado a los 30 y pocos años. Una tragedia personal que le afectó muchísimo fue la muerte de su hijo William, que era su hijo favorito. Y también es una característica importante del movimiento romántico, que hay como una sublimación de la experiencia personal, y todo esto se traslada al campo de la poesía. Claro, además, estos poetas, que a lo mejor son denominados luego, como se han dicho, poetas románticos, también tienen mucho que ver en su vida y en su muerte. Esa vida tumultuosa, porque lo iremos viendo, y esas muertes pues también trágicas y muy jóvenes. Hay que decir que, igual que en los poetas de la primera generación, aquí también dos de ellos, en este caso Shelley y Byron, tuvieron una amistad bastante más fuerte que en el caso de Keats. Quizá pueda ser porque pertenecían a clases sociales más parecidas, a pesar de que todos abogaban por los humildes. Muy posible. Hay como una especie de paralelismo entre la primera generación y la segunda. En la primera generación tenemos a Wordsworth y Coleridge, que tuvieron una relación estrecha de amistad y de colaboración literaria. Blake un poco al margen. Y en esta segunda generación tenemos a Byron y a Shelley, que tuvieron también una amistad fuerte, que estuvieron juntos en Italia. Y Keats, quizás por su extracción social, también porque Keats tenía un poco de recelo a tener contactos con otros poetas, porque quería ser muy original y no quería que su estilo se contaminara. En el caso de Shelley hay que decir que se va también a Suiza, una vez que tiene que marcharse de Inglaterra. Y allí en Suiza también ocurre algo curioso. Bueno, es una anécdota, pero una anécdota que tuvo sus frutos. En una noche terrible se reúnen Shelley, su mujer, Mary Shelley, y también Byron, y hay alguien más. Sí, estaba Polidori, creo que también el médico de Shelley, ¿no? Y ahí deciden hacer como un concurso de narraciones terroríficas. Es un poco el origen de la novela Frankenstein, y eso lo explica Mary Shelley en el prólogo de su novela, ¿no? de Frankenstein. Y también es el argumento de una película española que se llama Remando al viento, que además es una de las primeras películas en las que aparece Hugh Grant. Creo que es Manuel Gutiérrez Aragón. Por un lado surge Frankenstein, por otro lado el vampiro. Sí. Ambos, es una de las teorías, tampoco podemos decir que sea exactamente así, ambos parece ser basados en la personalidad de Byron.
Byron fue una figura que influyó muchísimo a sus contemporáneos y incluso se decía que Byron era el inglés más famoso de Europa. Fue además uno de los primeros autores que se preocupó mucho de su imagen, de su aspecto físico. Por ejemplo, eran de las primeras veces que aparecía un libro con un retrato del autor en la primera página. Y sí, es un nuevo modelo de autor también muy asociado a este espíritu romántico. Este espíritu romántico y aventurero, en el caso tanto de Byron como de Shelley, además muy implicados en las revoluciones de la época, porque hay que recordar que en esa época Italia, luego Grecia, en el caso de Byron él muere antes de poderse incorporar a la revolución griega. También son gente que viaja. Byron recorre España y también escribe sus impresiones por España, hasta creo que se entrevista con el general Castaño. Tenemos que recordar que ahí estaba la guerra de independencia española por medio. Es decir, un hombre que vive mucho la época. Es verdad que, por ejemplo, en este cuadro del que hablamos, pues si lo ves, es un hombre extremadamente guapo, se parece un poco a Rodolfo Valentino, lo recuerda, aunque él tenía un defecto que también lo acompañó, un defecto físico me refiero, nació con un pie con una malformación que también le acompaña a lo largo de su vida y también le producen una especie de retos, porque son gente que tiene siempre que estar como saltando vallas continuamente. Sí, la figura de Byron es muy interesante y también tiene una parte legendaria, ¿no? Fue un aventurero, fue una persona que viajó muchísimo, viajó por toda la Europa mediterránea, que llevó sus ideales hasta el final y, como decía también antes, sería un poco la personificación de lo que entendemos por héroe romántico, ¿no? O incluso el héroe que se llama byrónico, ¿no? Un hombre melancólico, idealista, a veces un poco violento, un poco cruel, que tiene un sentimiento de culpa, que se siente agraviado por la sociedad en la que vive. Y ese héroe romántico lo vemos en las primeras obras de Byron, que son poemas narrativos, y ahí vemos muy claro que es un héroe romántico o un héroe byrónico en el personaje principal, en el narrador. Tenemos además que son personajes, son personas ellos, porque se convierten en personajes ácidos. Por ejemplo, él escribe un libro de poemas, su primer libro de poemas, Horas de ocio, que no tienen demasiada buena acogida por parte del público, y entonces enseguida hace una composición satírica, se llama Bardos ingleses y críticos escoceses, que tiene más aceptación, pero que en realidad es contra los que le habían criticado. Y también ahí vemos una cosa interesante, y es que la mayoría de poetas románticos rechazaron la poesía anterior, la poesía del siglo XVIII, la poesía de Dryden, de Pope, pero Byron no la llega a rechazar del todo y toma de esos poemas de Pope o de Dryden el espíritu satírico, y lo vemos en ese título que tú has mencionado, y ahí, por ejemplo, satiriza a Coleridge, a Wordsworth. Podemos decir que sus poemarios, los que han quedado quizá y han resistido mejor el paso del tiempo, sería Don Juan o El Corsario. Son poemas que formalmente están muy bien escritos, también, por supuesto, los de Shelley y los de Keats, pero quizás también tiene que ver la personalidad de Byron. En el caso de Byron hemos destacado el Don Juan o El Corsario y estas primeras obras. En el caso de Shelley hemos hablado de la necesidad del ateísmo como una obra que le hizo salir de donde él estaba en ese momento estudiando, de su país, y le llevó a otra vida. Pero podemos decir que entre sus piezas líricas hay que destacar, por ejemplo, El Prometeo desencadenado o Adonais. A mí me gusta especialmente la Oda al viento del oeste, porque creo que resume muy bien el espíritu romántico, esa conexión del yo lírico con el mundo exterior de la naturaleza está llevada a su máxima expresión. Se ha escrito mucho sobre ese poema, interpretándolo de maneras muy distintas, pero siempre insistiendo sobre la idea de la revolución, de la transformación y del cambio social. ¿Y en el caso de Keats? Yo destacaría, por ejemplo, la Oda a una urna griega. Ahí vemos ya no la identificación del mundo interior del poeta con la naturaleza, sino en este caso con un objeto, ¿no? Con un objeto que es la urna griega y que simboliza la intemporalidad, ¿no? La intemporalidad de la obra artística. Y ahí vemos cómo el poeta establece esta relación con el objeto
y al final acaba diciendo que la urna sigue estando ahí y que será eterna, ¿no? Como el arte, y la identifica con la verdad. La belleza es la verdad, ¿no? Acaba diciendo este poema. Para conocer a los poetas lo mejor es leerlos. Desde aquí invitamos a hacerlo. Vamos, aunque sea brevemente, a leer 3 fragmentos. Y vamos a empezar por un fragmento de la obra de Shelley, Oda al viento del oeste. Haz de mí tu lira, como lo es el bosque. Ay, si mis hojas cayeran como las suyas. El tumulto de tus poderosas armonías extraerá de ambos un tono profundo y otoñal, dulce aunque afligido. Sé tú, espíritu fiero, mi espíritu, sé tú, yo, oh impetuoso. Esparce mis pensamientos muertos por el universo como hojas marchitas, para dar paso a un nuevo renacer, y por el conjuro de estos versos propaga como desde el inextinguible fuego del hogar cenizas y pavesas, mis palabras entre la humanidad. Sé, a través de mis labios para la tierra adormecida, la trompeta de una profecía. Oh viento, si llega el invierno, ¿puede quedar lejos la primavera? Make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. Be thou, spirit fierce, my spirit, be thou me, impetuous one. Drive my dead thoughts over the universe like withered leaves to quicken a new birth, and by the incantation of this verse scatter, as from an unextinguished hearth, ashes and sparks, my words among mankind. Be through my lips to an awakened earth the trumpet of a prophecy. O wind, if winter comes, can spring be far behind? Vamos a continuar con Oda a una urna griega de Keats. Oh forma ática, bella actitud con un patrón entretejido de marmóreos hombres o mujeres con ramas del bosque y hollada hojarasca. Tú, forma silente, nos incitas a pensar igual que la eternidad, fría, pastoral. Cuando la edad tardía extinga esta generación, tú permanecerás en el fárrago de desdichas diferentes a las nuestras. Amiga del hombre al que le dices, la belleza es verdad, la verdad, belleza. Eso es todo lo que sabéis aquí en la tierra y todo lo que precisáis saber. O Attic shape, fair attitude, with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed, thou, silent form, dost tease us out of thought, as doth eternity. Cold pastoral, when old age shall this generation waste, thou shalt remain, in midst of other woe than ours, a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. Vamos a acabar con Byron. Dicen que la esperanza es alegría. Y todo lo que más ama la memoria fue una vez nuestra única esperanza. Y toda esa esperanza adorada y perdida se ha derretido en el recuerdo. Ay, todo es una ilusión. El futuro nos engaña desde la distancia y no podemos ser lo que recordamos si nos atrevemos a pensar en lo que somos. And all that memory loves the most was once our only hope to be, and all that hope adored and lost hath melted into memory. Alas, it is delusion all, the future cheats us from afar, nor can we be what we recall, nor dare we think on what we are. Estos poemas, junto a muchos otros, los pueden encontrar en Poesía Romántica Inglesa. Poesía Romántica Inglesa es una antología bilingüe, y allí lo pueden leer en los 2 idiomas. La edición es de Antonio Ballesteros González, compañero de la UNED, y además con esta antología se pueden acercar a los poetas y hay que leer poesía. Sí, es una edición estupenda, muy completa y muy recomendable. Pues acérquense también a estos poetas románticos ingleses. Gracias. Gracias, Isabel.